Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero. Bueno, pues como acaban de escuchar, después de Vox, sube a la tribuna la portavoz parlamentaria de Sumar, que seguramente mostrará sus diferencias con sus socios de gobierno con temas como el aumento del gasto militar. Tiene también 20 minutos de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Presidente, ministros y ministras, señorías, presidenta, ha empezado usted su intervención por la cuestión energética. Va a permitirme que yo lo haga hablando de defensa. Pero es que no podemos abordar la cuestión de la seguridad sin empezar hablando del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Menos aún después de que estos días conociéramos que Israel ha dado luz verde a su plan de ocupación y anexión de Gaza, algo que muchos nos tememos incluirá también el destierro de los y las gazatíes en una nueva Nakba. Un genocidio mediante bombardeos y ataques contra la población civil en hospitales, colas de pan o campos de refugiados y refugiadas. Un genocidio también mediante el hambre. Un genocidio con la complicidad absoluta de Estados Unidos y de buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Y un genocidio que contribuye a instalar dos ideas, dos realidades vinculadas entre sí que construyen un futuro cruel y negro. Uno, la de la necropolítica, la de que hay vidas que no importan, que no cuentan, que pueden ser exterminadas. Y la segunda, la de la impunidad, una impunidad que se contagia y se amplía a escala global, que va desde Netanyahu hasta Trump, pasando por Putin. En Palestina nos estamos jugando nuestra humanidad, nos jugamos que el mundo se rija por el multilateralismo y el respeto a los derechos humanos o por el autoritarismo y la ley de la jungla. Por eso, hoy quiero reivindicar la pelea dada por este grupo parlamentario, por mi grupo parlamentario, por los ministros y ministras de Sumar, para que se respete inequívocamente el compromiso de no comprar armas a Israel. Dijimos que no íbamos a permitir que mientras se comete un genocidio en Palestina, España comprara material bélico a quienes violan sistemáticamente el derecho internacional y lo hemos conseguido y seguiremos trabajando para garantizar que ni ahora ni en el futuro haya compra de armas a Israel. Y si algún ministerio, como hizo el de Interior, tiene la intención de incumplir dicho compromiso, nos volveremos a plantar. Por cuestiones como estas somos tan necesarias en este Gobierno. Aprovecho también esta tribuna para mandar nuestro apoyo y solidaridad a las personas integrantes de la Flotilla de la Libertad que han sufrido un criminal ataque por parte de Israel con un único motivo: tratar de hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza. Señor presidente, a sus asuntos exteriores, el ministro Álvarez, tienen que hacer lo que haga falta para que la flotilla tenga acceso a un puerto seguro en la Unión Europea. España no puede mirar hacia otro lado mientras Israel dinamita una vez más todas las normas de derecho internacional. Como ya señalé en su anterior comparecencia, señor presidente, nos encontramos en un momento de profunda transformación del escenario internacional. Junto con el genocidio en Palestina, hay otras dos cuestiones que determinan este cambio que se está produciendo en las relaciones internacionales. Por un lado, la invasión criminal de Ucrania por parte de Rusia, que nos recuerda con brutalidad que la paz en Europa no puede darse por sentada. Es urgente encontrar una solución justa, una solución duradera que respete la soberanía del pueblo ucraniano y su derecho a elegir su futuro en libertad. Y esto no pasa, evidentemente, por un reparto imperialista de sus recursos ni de su tierra. Y por otro, el avance de la internacional del odio, liderada por Donald Trump, cuya estrategia está basada en dinamitar los valores democráticos, la institucionalidad, el orden internacional y en alimentar a la extrema derecha de todo el mundo. Sus alianzas con Putin, su ataque sistemático al orden multilateral, son una amenaza no solo en los propios Estados Unidos, sino que son una amenaza para Europa y para todo el planeta. Y Europa, efectivamente, esto lo compartimos, no puede mantenerse impasible, debe decidir qué papel jugar en el mundo. Pero, señor presidente, el debate sobre la seguridad no se puede reducir a cuánto invertimos, a cuántos tanques, balas o misiles contamos, como afirmó hace unos días el comisario europeo de Defensa. Una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta ineficaz frente a las amenazas tan complejas que ahora mismo afronta Europa, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. La seguridad va mucho más allá que la política de defensa. Hemos tenido un gran ejemplo la semana pasada. Hablar de seguridad también es garantizar suministros imprescindibles como el energético o el agua.
Debemos avanzar hacia un modelo de seguridad verdaderamente europeo, fundado en nuestra soberanía estratégica, que se nutra de la cooperación entre los Estados miembros. Reitero hoy lo que desde mi espacio político hemos dejado claro en multitud de ocasiones. No aceptamos el dogma de incrementar el gasto militar hasta alcanzar cifras arbitrarias de porcentaje del PIB. La seguridad europea no puede construirse con criterios contables, ni mucho menos mediante compra compulsiva de armamento a países como Estados Unidos, que hoy son actores que introducen inestabilidad global. Una verdadera seguridad europea pasa por autonomía estratégica real, por una industria tecnológica propia y una defensa renovada de los valores en los que se fundó la Unión Europea: la defensa de los derechos humanos, la protección de los servicios públicos y la justicia social. Ningún blindaje militar será efectivo si nuestras sociedades no disfrutan de cohesión social y de bienestar. Por ello, señor presidente, esto se lo hicimos saber en el Consejo de Ministras y Ministros y hoy volvemos a insistir. Se debe hacer una evaluación rigurosa de las amenazas reales y una estrategia defensiva basada en la cooperación europea, tal y como demanda la Estrategia de Acción Exterior y los compromisos de defensa compartida. Una Europa fuerte es una Europa que combina disuasión equilibrada con puentes de diálogo. Una Unión Europea fuerte es una Unión Europea que rechaza la visión bélica como única respuesta y que cree firmemente que la paz duradera se construye con justicia y solidaridad. Por eso, en Sumar proponemos esta unión de objetivos: avanzar en las capacidades estratégicas sin renunciar a nuestros derechos, reforzar nuestra soberanía sin abandonar nuestra solidaridad y poner la mirada en el futuro que queremos construir en Europa, porque seguridad y justicia social no son objetivos opuestos, sino complementarios. Señor Sánchez, señorías, los mismos principios y criterios que impulsamos en nuestra política doméstica deben ser los que nos guíen en nuestra acción exterior. Europa no va sobrada, precisamente, de gobiernos progresistas. Necesitamos que el Gobierno español sea un referente y un líder dentro de la Unión Europea. Esperamos un impulso decidido de este Gobierno en los espacios de decisión europeos para estar a la altura del reto al que nos enfrentamos. Y para ello es importante comprender que solo ampliando consensos en defensa basados en los valores progresistas que compartimos la mayoría social de España es posible impulsar nuestra política exterior. No podemos ser un gobierno progresista hacia adentro y uno diferente cuando hablamos de política internacional. Señor presidente, tomemos el reconocimiento del Estado palestino y la búsqueda de una paz justa en Ucrania como la base para construir una política exterior progresista también hacia afuera. Y eso, señor presidente, incluye no abandonar al pueblo saharaui. Porque no se puede hablar de derechos humanos en Gaza y mirar hacia otro lado en el Sáhara. La coherencia en política exterior no es solo una cuestión de principios, es una cuestión de credibilidad. Podemos empezar por reconocer ya la nacionalidad a los y las saharauis que nacieron bajo la colonia española. La proposición de ley de mi grupo parlamentario fue admitida a trámite por esta Cámara. Hagamos que llegue al BOE. Señorías, apenas unas horas sin electricidad han bastado para poner en evidencia nuestra dependencia de un sistema energético privado. El apagón del pasado 28 de abril no fue solo una interrupción del suministro, fue una alerta, una llamada de atención sobre una infraestructura clave, esencial, una infraestructura que no puede depender de decisiones privadas en un ámbito que debe estar guiado por el interés general. Este incidente, del que todavía nos faltan conocer todos los detalles, que afectó a millones de personas, ha evidenciado carencias graves de planificación en la interconexión y en la resiliencia de nuestro sistema eléctrico. Reconocemos y valoramos el trabajo de Red Eléctrica que permitió restablecer el sistema en poco más de 15 horas, pero no podemos pasar por alto las preguntas que este apagón ha abierto y que exigen respuestas urgentes. ¿Por qué no se pudo estabilizar la caída? ¿Dónde falló el sistema de protección? ¿Por qué no se activaron los mecanismos previstos para frenar el efecto cascada? Señor presidente, todo esto nos lleva a una conclusión ineludible. No podemos permitir que el suministro eléctrico de todo un país dependa de decisiones empresariales orientadas al beneficio privado. Ahora bien, dejemos algo claro. Lo sucedido el 28 de abril fue que a las 12:33 el sistema sufrió una desestabilización que provocó la desconexión de distintas tecnologías, incluyendo el 55% de la energía solar, un 40% del gas, un 40% de la eólica y hasta el 100% de la energía nuclear. Sí, señor Feijóo, el 100% de la nuclear.
Imagínese cuántos días hubiera tardado España en recuperar la energía si fuese más dependiente, como usted propone, de la energía nuclear. Señor Feijóo, la planta nuclear de Almaraz, esa que ustedes defienden a capa y espada con mentiras como que el Gobierno de España ha decidido sin previo aviso su cierre, esa que su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, iba a visitar el 28 de abril, esa misma sigue sin producir electricidad a día de hoy. Lo que sucedió el 28 de abril fue una caída sistémica, fue el reflejo de una dependencia excesiva de decisiones privadas, como demostró el hecho de que la energía hidráulica no estuviera presente ese día en el mix por los precios negativos del mercado, es decir, porque algunos iban a ganar poco dinero. Por eso, frente a los que aprovechan cada crisis para sembrar el caos o justificar pasos atrás, nosotras defendemos un modelo energético, limpio y democrático, porque la energía, como pasa con otros bienes que algunos entienden de mercado como la vivienda, no es solo un bien económico, es una infraestructura esencial para el bienestar ciudadano, del mismo modo que hoy consideramos inadmisible que la sanidad pública dependa del poder adquisitivo individual o que la educación se reserve para quien puede pagarla. Deberíamos rechazar que el acceso a la energía esté mediado por criterios puramente mercantilistas. No es solo una cuestión de justicia social, es una condición imprescindible para una democracia real. Y por eso debemos hablar de soluciones. Y desde Sumar lo tenemos claro. Señor presidente, necesitamos una red eléctrica 100% pública, eficiente y resiliente, una red que garantice la seguridad energética sin estar sujeta a los intereses de un oligopolio. Si concebimos la energía como un derecho y la infraestructura eléctrica como una pieza estratégica clave, entonces debemos avanzar hacia un modelo de control público y democrático. En segundo lugar, las energías renovables son la respuesta al reto energético que afrontamos y deben serlo de manera aún más destacada. Y esto solo será posible si reforzamos el concepto de autoconsumo, que cada día más familias puedan producir y almacenar la energía que generan sus hogares. Además, es esencial que avancemos hacia un modelo de soberanía energética que permita a los países del continente europeo asegurar su suministro sin depender de actores externos. En cuarto lugar, señor presidente, lo decía antes, el apagón nos recuerda que el sistema energético no debe estar solo al servicio de los intereses económicos de las grandes empresas. Es un escándalo que tan solo el año pasado las energéticas obtuvieran más de 11.000 millones de euros de beneficio. Se forraron en la crisis energética, se forraron en la COVID. Estamos hablando de miles de millones de euros que las eléctricas no reinvierten en el sistema. Socializamos pérdidas y ayudas, pero se privatizan los beneficios. Por eso, y más que nunca, necesitamos una fiscalidad energética. Las grandes empresas deben contribuir de manera justa al desarrollo y al mantenimiento de las infraestructuras. No podemos permitir que el coste de la transición recaiga únicamente sobre las familias y los pequeños consumidores. Es fundamental que sigamos avanzando hacia la descarbonización del sistema energético. La energía nuclear, que algunos en esta Cámara defienden como solución, no es sostenible ni es segura a largo plazo. Es cara y nos hace depender del exterior. Por ejemplo, el 40% del uranio enriquecido que necesitan las centrales nucleares para su funcionamiento proviene de Rusia. Señorías del PP, sabemos que sus aliados de la ultraderecha, los de aquí y los de Europa, mantienen magníficas relaciones por Putin. ¿Esta es también su apuesta política? Señorías, lo recuerdo porque de cuando en vez hace falta señalar las cosas más básicas para que nadie se lo olvide. La transición energética no es una opción, es una necesidad imperiosa y es una prioridad absoluta de este Gobierno que debe guiar todas y cada una de las políticas que se diseñen. El retardismo climático es un error mayúsculo, igual que lo es pensar que estamos abocadas al colapso. Depende de nosotras, de las políticas que decidamos adoptar. Por eso está también aquí Sumar. Para eso está también la política, para construir futuros vivibles y deseables. Debemos seguir impulsando y fortaleciendo la infraestructura de energías renovables en nuestro país con el objetivo de garantizar el derecho a la energía de manera limpia y justa. La descarbonización de la producción eléctrica está haciendo a nuestro país más competitivo, lo está haciendo más seguro. La producción renovable tiene además el potencial de construir un sistema energético democrático y soberano, un sistema de producción al servicio del interés general y no al de un mercado injusto como son todos aquellos controlados por unos pocos.
Señorías, hoy está en disputa dos modelos de sociedad. Por un lado, el del sálvese quien pueda, el modelo de la derecha, que solo utiliza el Estado para su propio beneficio, debilita y privatiza los servicios públicos y deja a la ciudadanía sola frente a la crisis. Y por otro, el modelo que defendemos desde Sumar, el de una sociedad que cuida, que se protege desde lo común, con un Estado fuerte, que garantiza derechos, combate la desinformación y pone la vida en el centro. Porque cuando hay una emergencia, ¿qué propone el Partido Popular? ¿Qué propone Vox? Son ustedes patriotas de otro país. Sufren cuando la ciudadanía se comporta de manera razonable. Pidieron la intervención del ejército porque son tan cobardes e irresponsables que no quisieron hacer uso de las competencias de las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan. También les digo que mi grupo a nosotras no nos extraña, a mí no me sorprende en absoluto, viendo la gestión que hicieron ustedes en Valencia de la Dana, la gestión del Ventorro, que el máximo responsable esté desaparecido durante horas, hacer caso omiso a las alertas y reaccionar cuando decenas de personas ya se estaban ahogando o eran arrastradas por las riadas, no dar una sola explicación creíble e impedir que el Les Corts pueda preguntarse por los movimientos de Mazón el día de la Dana a las personas que estuvieron con él. ¿Ese es el modelo de gestión que proponen? ¿El de las muertes evitables y las mentiras? Lo que ocurrió el 28 de abril fue lo suficientemente grave como para que cualquier organización política responsable adoptara una posición de prudencia, pero eso sería si la oposición fuera responsable. Porque 10 minutos después de recuperar la cobertura, algunos dirigentes del PP y de Vox ya habían lanzado un diagnóstico exprés en redes sociales. Las renovables eran las culpables, el gobierno era irresponsable y la solución pasaba por traer de vuelta las centrales nucleares. ¿Y saben por qué pudieron hacer esto? ¿Por qué pudieron volver a esparcir sus mentiras y sus ataques contra el gobierno? Porque volvió la luz, señorías, gracias al esfuerzo y al trabajo de este Ejecutivo y de las instituciones públicas. Y con la vuelta de la electricidad, la derecha encendió automáticamente su máquina de mentiras y alarmismo. Así vimos al señor Hernando del Partido Popular compartiendo una imagen satelital completamente falsa con toda España a oscuras, incluyendo Baleares. Baleares, donde no se fue la luz en ningún momento. Y lo hacía, además, a una hora en la que ya se había restablecido el suministro eléctrico en gran parte del país. Una forma muy peculiar de reforzar la confianza ciudadana, ¿verdad? Difundir imágenes falsas como si fuesen ciertas para ver si pueden seguir con su teoría de que España se dirige hacia el apocalipsis. Curioso apocalipsis, señorías, buena suerte con la teoría del caos y el gobierno irresponsable, porque se lo están diciendo al gobierno que fue capaz de hacer frente a la crisis pandémica más grande de la historia, la crisis de inflación provocada por la invasión de Ucrania, al gobierno del único país de la Unión Europea que prospera económicamente, que da récords de empleo cada mes. Pero esto es todo lo que puede ofrecer la derecha de nuestro país. Ruido, miedo, confusión frente al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la red eléctrica, frente a la serenidad de la ciudadanía en las calles que se comportó de una manera ejemplar. PP y Vox eligieron lo de siempre, intoxicación y mentira. Porque cuando la realidad no les da la razón, lo mejor es fabricarse una. ¿Verdad, Feijóo? ¿Verdad, señor Feijóo? Este es el respeto que usted demuestra, el que pide a esta Cámara. Hannah Arendt lo advirtió claramente. Cuando la mentira se convierte en método, el objetivo ya no es convencer, sino desorientar. No es debatir, es destruir el espacio común donde podemos reconocernos como ciudadanía. Miren, la democracia se defiende con transparencia, con pedagogía por parte de las instituciones y también con decisiones políticas valientes. Lo he dicho antes, no podemos permitir que decisiones que afectan a millones de personas sigan siendo tomadas por quienes priorizan la cuenta de resultados sobre la seguridad energética del país. España necesita recuperar red eléctrica para lo público, porque es una empresa muy rentable que nunca debió ser privatizada. España necesita que Red Eléctrica deje de repartir dividendos a sus accionistas y los reinvierta en una red y un sistema que asegure que nunca más se produzca lo que pasó el 28 de abril. Señor presidente, necesitamos un Estado que planifique, que supervise, que recupere el control público de las infraestructuras estratégicas. Y lo cierto es que no hay mejor momento para lograrlo que este. Muchas gracias. La portavoz de Sumar ha recordado que su grupo se opone a la compra de material militar a Israel por la guerra en Gaza y ha destacado su presión que consiguió, dice, que se cancelara el contrato de balas que firmó el Ministerio del Interior. También ha mostrado sus diferencias con su socio de coalición por el aumento del gasto militar. Propone otras vías para garantizar la defensa y seguridad. Tiene la palabra